Transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio. Una estación para compartir. Urus Radio. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 25 de julio de 2022. Los saludos, soy Doris y bueno, ustedes saben que transmitimos desde la Ciudad de México, creo que lo dije, pero bueno, está también aquí con nosotros el profesor Francisco Mendoza. Ay, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, con el gusto de estar aquí de nuevo como todos los lunes, y hoy estoy muy contento, bueno, siempre estoy contento, pero hoy estoy más contento todavía, saludándolo a usted, saludando a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Urus Radio, licenciada. Pero cuente, profesor, platíquenos por qué está contento. Bueno, nos acaba de llegar ya en la publicidad que vamos a empezar a compartir con nuestros amigos sobre las 3 conferencias que vamos a dar en el Palacio de Minería a invitación de la directora, la profesora María Teresa Martínez, y que pues es un alto honor estar en ese recinto y en el Palacio de Minería. Y bueno, pues invitar a nuestros amigos que quieran escuchar las conferencias. Pues vamos a estar el próximo mes y vamos a estar en octubre y en diciembre, y vamos a hablar de la guerra entre México y Estados Unidos, la guerra de intervención, que como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues es un tema del que no nos gusta hablar y pues a mí me costó durante muchos años mucho trabajo estudiar ese tema porque duele, la verdad es que duele mucho. Entonces vamos a dar 3 conferencias donde vamos a presentar pues cosas extraordinarias que sucedieron durante la guerra de intervención del 46 al 48, y pues ya está la invitación del Palacio de Minería para que nuestros amigos, si gustan registrarse, sí, porque es cupo limitado. Entonces, ¿tiene usted el dato? Sí, de hecho aquí lo tengo. Tienen que escribir a cultura@minería.unam.mx y bueno, ya les darán ellos un registro y pues ya, ahí está. Y bueno, y aparte, pues estamos recordando el 150 aniversario de la muerte de Benito Juárez. Entonces fuimos invitados, que a mí particularmente también se me hace pues un honor que nos invite la masonería. Precisamente sabemos que Benito Juárez fue un gran masón y nos invita a la Gran Logia Valle de México por medio de una de sus logias. Vamos a estar el día 20 de agosto, ya confirmado. También hay un registro previo, porque también es cupo limitado. Vamos a estar ahí en la Gran Logia Valle de México, en Sadi Carnot 75. Es a una calle de Reforma. Vamos a estar el sábado 20 a las 5 de la tarde, invitados, dando una conferencia sobre Benito Juárez y los hombres de la Reforma. Entonces, pues muy contento por esto, licenciada, por las invitaciones que amablemente nos hacen. Tenemos otros compromisos que ya les iremos avisando. Vamos a estar próximamente en Doctor Mora, también, Guanajuato, siempre confundo, ¿verdad? Y es Guanajuato, Doctor Mora de Guanajuato, dando una conferencia muy, muy curiosa sobre la historia del automóvil en México. Entonces, pues estamos preparando ya el tema y tenemos varias invitaciones, y amigos, como se los hemos dicho en otras ocasiones, si ustedes nos invitan, nosotros vamos. Solamente pedimos nuestros viáticos, nuestros gastos, y con todo gusto, claro, hay que prepararlo bien, con anticipación y todo esto, para poder estar. Nosotros con todo gusto, de veras vamos, porque nos encanta difundir nuestra historia.
Sí, para quien quiera ir a Doctor Mora, va a ser entrada libre, no tienen que registrarse y pues pues allá los esperamos. Va a empezar todo a las 4 de la tarde. El profesor dará su conferencia más o menos como a las 7, si es que no se retrasa, pero bueno, ahí estaremos, profesor. Así es, y ya tiene igual... Sí, para la conferencia de Benito Juárez y los hombres de la Reforma, también se pueden ustedes registrar en el correo, dice hombresdelareforma@outlook.com. Outlook.com es K.com. Outlook. Perfecto. Sí, ahí vamos a estar. Y bueno, y yo quiero aprovechar, licenciada, antes de comenzar, o puedo... Adelante, adelante, profesor. Nos llegó un mensaje en Facebook, les decimos que nosotros leemos todos los mensajes, todos se leen, algunos se contestan inmediatamente, otros tardamos en ocasiones en contestar. Llegó un mensaje en la publicidad del día de hoy de un amigo de nosotros, que su nombre es Luis Yo Soy, y el cual le agradezco mucho los comentarios, de veras le agradezco mucho los comentarios, y nos comentaba que, bueno, en alguna ocasión yo dije, aquí no di el nombre, pero yo hablé de cómo era posible que un presidente mexicano hubiera ido al cementerio de Arlington, en Estados Unidos, a llevar una ofrenda floral, cuando ahí estaban soldados que nos habían invadido. Entonces, hace comentarios, y la verdad, de forma muy respetuosa, yo le agradezco mucho la forma, y de la misma forma, válgame la redundancia, yo le contesto. Sí, tiene toda la razón, fue a la tumba del soldado desconocido, y ahí están enterrados los restos de soldados norteamericanos que pelearon en Vietnam, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, pero también ahí están los restos de los soldados que nos invadieron en 1914, sí, que bombardearon la ciudad de Veracruz, y donde murieron heroicamente cadetes de la Escuela Naval Militar de México, la población civil. Sí, la población civil se defendió también como pudo, inclusive los presos pidieron armas y se convirtieron en los rayados, porque eran uniformes rayados, se convirtieron en los rayados, y siendo presos del gobierno mexicano se fueron a tirarle balazos a los invasores norteamericanos en 1914. Entonces, caray, está bien, vamos a respetar, los norteamericanos respetan mucho a sus muertos en las guerras, pero también creo que tenemos derecho los mexicanos de respetar a los nuestros. Entonces, sí, fue a la tumba del soldado desconocido, pero al llevar esa ofrenda floral está reconociendo también a aquellos que nos invadieron, y nos pareció, creo, una ofensa a nuestra historia. Es una opinión totalmente personal. Yo le agradezco mucho la información que nos brinda. Efectivamente, yo he visto en video, no lo he visto en vivo, he visto en video la ceremonia que hacen ellos de cambio de guardia, etcétera. Es muy elegante, definitivamente es muy elegante, y es muy impresionante, pero a mí me mueve, o me movió en ese momento el comentario, digo, ok, yo respeto, pero yo no le llevaría flores, ¿sí? Entonces él, al ser presidente de México, pues creo que lleva la representación de todos los mexicanos, y creo que somos muchos mexicanos que no llevaríamos flores. Respetamos, de acuerdo, ahí están sus muertos, pero no le llevaríamos flores. Y me quedo yo un poquito con aquella anécdota de 1947, cuando el presidente Truman vino a México y llevó una ofrenda floral al hemiciclo a los niños héroes, sí, y que en la noche cadetes del heroico colegio militar quitaron la ofrenda que llevó Truman y fueron y se las aventaron en la embajada norteamericana. Yo me quedo más con esas heridas, que quizá probablemente me gane críticas con esto, decir eso ya es el pasado, ya, pues sí, es el pasado, yo lo sé, pero amigos, sí duele, o sea, la verdad es que sí duele como mexicanos, ¿no? Saber cómo se defendieron nuestros mexicanos en el ataque a Veracruz en 1914, y llevarles una ofrenda, pues ya, dejémoslos en paz, ¿no?
ellos con sus muertos, nosotros con los nuestros. Entonces fue lo que me movió a hacer ese comentario. En ningún momento fue ofensivo, y quizá mi parte ofensiva fue no mencionar el nombre de ese presidente, ¿sí? Y me decían, en ese mensaje me dicen, bueno, él ya fue presidente y es un personaje de la historia. Sí, tienes razón, lo que pasa es que procuramos no hablar de política actual, y sigue siendo un político actual, entonces procuramos no meternos en la política actual, pero bueno, si es necesario decir el nombre, pues sí, es Felipe Calderón, ¿no? Entonces lo digo, pero procuramos no hablar de la política actual, sino ya cosas más del pasado, ¿no? Entonces, yo te agradezco, Luis, de veras, te agradezco mucho, mucho, mucho el comentario, y sobre todo el respeto. Y ya nada más para cerrar, porque estamos perdiendo tiempo, licenciada, nada más para cerrar. Qué bueno, Luis, que podamos debatir, ¿sí? Y que podamos, tú dar tus ideas, nuestros amigos dar sus ideas, nosotros dar nuestras ideas. Qué bueno que se haga el debate histórico. Eso es excelente, y que no estemos hablando de cosas superficiales y de, no sé, las no novelas. Sé, de las novelas o algo así. No, qué bueno que se dé este debate y este intercambio respetuoso de opiniones. Excelente, bienvenido este debate con todo respeto. Es excelente. Vemos cada vez más que en la familia pues se platica más de historia de México, y eso es excelente porque nos da identidad, ¿sí? Y es lo importante, nuestra identidad. Así es, y bueno, nuestros amigos están esperando ya con ansia esta serie, profesor, bueno, este episodio que ya es el 17 de hablando de Porfirio Díaz, y pues saludamos a nuestros amigos rapidísimo, nada más así, a todos los que están en el chat. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y adelante, profesor. Gracias, licenciada. Amigos, capítulo 17 o programa número 17 hablando de Porfirio Díaz, pero recordarán, amigos, que les dijimos, vamos a unir el tema de Porfirio Díaz con la Revolución Mexicana, y hace 2 programas ya empezamos a mencionar por lo menos las fechas de nacimiento de personajes que fueron sobresalientes, ¿sí? O que fueron muy importantes durante la Revolución Mexicana, como fue Madero, Zapata, Villa, Felipe Ángeles, Venustiano Carranza, Orozco, Obregón, Huerta, etcétera, que ellos nacen y se forman durante la dictadura, porque hoy ya vamos a hablar de la dictadura porfiriana, ¿sí? Procuramos en Urus Radio, yo sé, si hay una tendencia, es muy difícil quitarnos una tendencia. Es muy difícil como ocultarla. Creo que hablaríamos un poquito como robots para no dar énfasis en ciertas palabras o no matizar algunas expresiones. Nos costaría mucho trabajo. A fin de cuentas somos mexicanos y es nuestra historia, y hay páginas de nuestra historia que nos duelen mucho, pero es nuestra historia y la tenemos que aceptar como es. Pero aquí en Urus Radio procuramos, hasta donde nos sea posible, ser lo más imparciales. A veces no se puede, de veras no se puede, pero lo intentamos por lo menos. Entonces hemos platicado aquí de ese Porfirio Díaz, podemos hablar de y lo hemos dicho muchas veces, de ese claroscuro, ¿no? De la parte de Porfirio Díaz, todo un héroe, verdaderamente todo un héroe, no se le quita, pero así, un gramo de peso de todo lo que él hizo, de cómo estuvo, cómo peleó en la intervención francesa, cómo libera la Ciudad de México, toda esa parte que igual en su tiempo hizo famosísimo a Porfirio Díaz, ¿sí? Aunque su fama no fue mayor que la de Juárez, y por eso cuando se enfrentan en las elecciones pierde Porfirio Díaz, y luego bueno se enfrenta con Lerdo y pierde, y bueno, el plan de Tuxtepec, y comienza a luchar por el poder, ¿sí? Hasta que logra el poder, y después vienen estos movimientos con Manuel González, en fin, una serie de movimientos que hace Porfirio Díaz porque él quería llegar al poder. Recordemos lo que él dijo en el plan de Tuxtepec, ¿sí? Que ningún personaje se perpetúe en el poder, y esta será la última revolución. Y se cumplió. Fue profético por completo lo que dijo Díaz. ¿Por qué? Porque una revolución, ¿sí?, fue lo que lo quitó del poder, porque él se quedó ahí definitivamente. Y una revolución que, bueno, ya vamos a entrar más a ese tema,
una revolución para quitar a Díaz de 8 meses. Fueron 8 meses nada más de revolución, fue lo que aguantó Díaz, porque comienza en noviembre y en mayo se va del país, ¿sí? En mayo se va del país, se rinde y entrega la presidencia a León de la Barra y se va. En 8 meses se desmorona el sistema. Entonces vemos que estaba endeble y que muchos han dicho, bueno, el ejército federal estaba entero, lo único que habían perdido era Ciudad Juárez, como una ciudad importante, vamos. Lo único que se había perdido era Ciudad Juárez, y después de la caída de Ciudad Juárez, agarra Díaz y dice, me voy de México, ¿sí? Y dejo el poder. Se desmorona en 8 meses. Entonces, ¿qué pasa con esa dictadura? En el momento que él regresa a la presidencia en el 84, ya no la va a dejar, ¿sí? Y es reelección tras reelección, inclusive, ¿sí? Tiene el periodo presidencial de 1900 a 1904 y ahí cambia, para no estar cada 4 años haciendo elecciones, ¿sí? Lo cambia a sexenio y la última elección, bueno, que él, donde él toma el poder, pues es en 1904 hasta 1910 y luego él anuncia que ya se va, ¿sí? Y no, definitivamente que muchos pensaron en su momento que era una trampa de Díaz como para ver a ver quién se mueve, ¿no? A ver quién es capaz de moverse. 1910 y pues sí se movieron. Sí, y surge el Partido Nacional Antireeleccionista y surge el Partido Liberal Mexicano y empieza a haber muchos movimientos y también hay un personaje muy importante, Bernardo Reyes, también tiene aspiraciones presidenciales y de pronto da la sorpresa y dice, no, ¿qué creen que sí voy a volver a elegirme, no? Y mete a Madero a la cárcel y todo, y se vuelve a elegir de 1910 a 1916 y se desata la revolución. Sí, se desata la revolución, les digo, en 8 meses cae Porfirio Díaz. Entonces, ¿cómo es posible que el país se incendiara? Aquí lo hemos comentado, justo el 20 de noviembre que pensábamos, 20 de noviembre de 1910, de que el país se iba a incendiar, pues no fue tal. Madero cruza territorio nacional, solamente unas cuantas poblaciones se habían levantado en armas, pero esto fue paulatino. No dejó de haber levantamientos pequeños al principio, pero cada vez eran más y más y más y más y más, y esto iba creciendo hasta que agarra Díaz y dice, me voy, sí, pero esto no se frenó, y se nos desata la Revolución Mexicana, que en ese momento, en 1910, teníamos 15 millones de habitantes, sí, y mueren 1 millón de personas. 1 millón de mexicanos mueren en la Revolución Mexicana, o sea, 1 de cada 15 mexicanos muere en la revolución. Entonces, fue la primera revolución en el siglo XX a nivel mundial, porque la de Rusia es en el 17. Es grandísimo todo lo que pasa, o sea, el movimiento revolucionario es grandísimo. ¿Por qué? Para poder enfrentar la dictadura de Díaz. ¿Qué pasa en la dictadura de Díaz, licenciada, amigos? ¿Qué pasa? A ver, vamos a explicar esto. Como les dije hace un momento, no le quitamos un gramo de peso a los méritos de Porfirio Díaz como militar, durante la intervención francesa, en fin, no le quitamos ningún mérito. Aquí en Urus Radio lo hemos platicado, cosas, pues se podría decir, deslumbrantes de Porfirio Díaz, insisto, por eso tenía tanta fama. Pero al momento de que él mueve los hilos con Manuel González para que se dé la reelección no continua, pero cuando toma de nuevo el poder y mueve otra vez los hilos para que haya una reelección continua, cuando él llegó al poder, sí, con la bandera de la no reelección, entonces él ahí traiciona de algún modo los principios que lo llevaron a la misma presidencia de la República. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? Comienza México un periodo, es bien cierto, ¿sí? Y aquellas personas que, son muy admiradores de Porfirio Díaz, aquí ya lo hemos comentado, ese crecimiento que se da en México, pero que también hemos comentado, se estaba dando en todo el mundo. Entonces México no iba a quedar exento. De todos modos, el crecimiento iba a llegar al país.
¿sí? Se da ese tremendo crecimiento en México. Por ejemplo, cuando Díaz toma el poder, en México hay solo 640 kilómetros de vías, ¿sí? Cuando él deja el poder hay 19,000 kilómetros de vías. Pero el ferrocarril se está construyendo en todas partes del mundo, ¿sí? Y está sirviendo para movilizar mercancías, movilizar la economía, etcétera. Entonces, es cierto, México se comienza a modernizar. Llega a México, se asienta el telégrafo, ya había llegado, pero se asienta el telégrafo, llega el teléfono, ¿sí? En los Estados Unidos está Alva Edison, sacando invento tras invento, y todo esto pues viene a llegar también a México. No podemos negar, sí, que hay grandes construcciones que hasta el día de hoy ahí persisten, pero no sé si ustedes notan un detalle, amigos, licenciada, no sé si lo notan, que todos los grandes dictadores se dieron a la tarea de tener grandes obras públicas, ¿sí? Es algo muy curioso. Benito Mussolini en Italia, Adolfo Hitler en Alemania, Francisco Franco en España, todos los que son grandes dictadores hacen grandes obras monumentales, pero siempre con la idea de que me recuerden, de que no me olviden. Entonces quiero hacer obras sumamente grandes, muy, muy importantes. ¿Qué tenemos del porfirismo? Bueno, pues tenemos en la Ciudad de México nada más y nada menos que el Palacio de Bellas Artes. Se comenzó a construir, se terminó después porque lo interrumpió la Revolución. El Palacio de Correos, que es bellísimo, el Palacio de Correos. El Palacio de Comunicaciones, ¿sí? Que está enfrente del Palacio de Minería. Platicábamos hace poco del kiosco Morisco de Santa María, que pues sirvió como stand de exposiciones del gobierno de México en las ferias mundiales. Se construyeron puentes, se construyeron hospitales, se construyeron escuelas. Es cierto, o sea, eso no lo podemos negar. Definitivamente sí sucedió. México, les digo, cuando él llega al poder, sí, la primera vez que toma el poder, México tiene 9 millones de habitantes. 9 millones. Pero el 90% de los mexicanos vivía en poblaciones menores a 15,000 habitantes. Solamente son pocas ciudades las que tienen más de 15,000 habitantes. Entonces, nuestra población es más rural. Estos cambios se ven en las grandes ciudades. Entonces, en las grandes ciudades tenemos teatros, tenemos hospitales, tenemos mercados, pero en las grandes ciudades, ¿quién vivía en las grandes ciudades? Bueno, la gente que tenía mayores posibilidades, ¿sí? Se comienzan a embellecer, y Ciudad de México es un ejemplo muy claro, no porque no lo haya en otros lugares, pero por ejemplo, en Ciudad de México tenemos la Colonia Juárez, el tipo de construcción de las casas muy afrancesadas, definitivamente. Pero, ¿qué decimos de Yucatán? El Paseo Montejo, es bellísimo el Paseo Montejo. Lástima la historia que tiene, por el tipo de personas que construyeron ahí sus mansiones, sí, los hacendados enequeneros, que tenían esclavizados a los mayas. Pero bueno, las construcciones ahí están, ahí perduran, y podemos ver lo mismo en Chihuahua. Me ha tocado ver construcciones bellísimas de la época porfirista en Chihuahua, en Guanajuato, en varias ciudades de México. Y les repito, son construcciones, Guadalajara, por ejemplo, son construcciones que son con la idea no de servir, o sea, no es tanto la utilidad que se le dé, sino la representatividad del mismo poder. Y un ejemplo muy claro, ¿sí?, es el actual monumento a la Revolución, que iba a ser la gran Cámara Legislativa mexicana. Ahí iba a estar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Se empieza a construir lo que sería la bóveda principal, y que bueno, se interrumpe por la Revolución Mexicana, pero se queda esa construcción, que ahora es el monumento a la Revolución, que se convierte pues en un pequeño panteón. Ahí están los restos de Villa, de Obregón, de Cárdenas, de Carranza. Pero vemos la magnitud y vemos los planos de lo que se iba a construir, y era el palacio, ¿sí?, el palacio legislativo
más grande de América, inclusive más grande que la Casa Blanca. Iba a ser más grande que la Casa Blanca, ¿sí? Ahora no se diga que todos los palacios en el resto de América. Entonces era una majestuosidad enorme. ¿Qué podemos decir de Bellas Artes? Bellas Artes, todo el mármol de Bellas Artes es mármol italiano, excepto la última parte, ¿eh? El último barco con mármol de Carrara que venía de Italia hacia México se hundió. Entonces se tuvo que terminar de construir el Palacio de Bellas Artes con mármol orgullosamente poblano, mármol traído de Puebla y que fue para los pisos del exterior del Palacio de Bellas Artes. Sí, todos los pisos del exterior es mármol mexicano, que perdón, pero no le pedimos nada al mármol italiano. Varias de las, por ejemplo, el águila que iba a estar en la cúpula del Palacio Legislativo, pues se había mandado a hacer a Europa, y esa águila es actualmente el monumento a la raza, ¿sí? Esa águila que se iba a colocar en la cima de la cúpula, pues llegó a México, pues ya se había apagado, llegó a México y se guardó durante un tiempo, y después se le buscó ubicación, y actualmente es el monumento a la raza, precisamente. Entonces, vemos esa majestuosidad, sí, como si pareciera que todo el país viviera exactamente igual. Así de pronto se da esa imagen, ¿no? Como que vean construir todos estos palacios, ¿sí? Para que vean cómo vivimos en México. Cuidado, solamente unos cuantos vivían o gozaban o disfrutaban de esa majestuosidad. El círculo cercano al poder, lo que conocemos como la oligarquía, era quienes utilizaban o disfrutaban de todo esto. El resto del pueblo no. La distancia entre pobres y ricos, sí, era enorme, verdaderamente enorme. Hoy tuve la oportunidad, por medio de un amigo, no sé si nos está escuchando, Jacobo, me hizo llegar, sí, amablemente, un par de monedas de 5 centavos de 1896. Son unas monedas muy pequeñitas, así muy pequeñitas, es muy poquita plata, muy delgaditas las monedas. Y comentábamos con la licenciada Doris, se las mostré y le digo, 3 de estas moneditas era lo que ganaba un peón, ¿sí? Por día, trabajando en el campo 14 horas, ¿sí? Esto era lo que ganaban. Estas pequeñas moneditas, de veras muy pequeñas. La actual moneda de 10 centavos es más grande, ¿verdad? La de 50 centavos. La de 50 centavos es no, más, sí. Es más grande. Sí, aquí, por ejemplo, tenemos una así, mucho más grande. De veras, uno dice, ¿cómo vivía la gente? Sí, la gente tenía que meterse a las haciendas a trabajar, donde iban adquiriendo deudas que nunca iban a terminar de pagar. Aquí hemos platicado lo que fue Valle Nacional, ¿sí? Lo que fue el llevar obligatoriamente a los yaquis hasta Yucatán a trabajar en las haciendas henequeneras, prácticamente esclavizados. No se utilizaba la palabra esclavitud, pero eran esclavos de las haciendas. Porfirio Díaz, para mantener el poder con sus lemas, ¿no? Esos lemas de orden y progreso, o el otro lema de de poca política pero mucha administración, procuraba dar canonjías a todos. Platicábamos la semana pasada de las concesiones que dio a los extranjeros. Es cierto que revirtió la deuda mexicana y la convirtió en un superávit, totalmente cierto, ¿sí? Pero obvio, no fue un milagro, amigos, que se convirtiera en superávit. México es una tierra de veras que tenemos de todo absolutamente aquí en nuestro país, y comienza el auge petrolero, ¿sí? Comienza a necesitarse petróleo, y los grandes inversionistas saben lo que se viene en el mundo y comienzan a asegurar el petróleo.
Entonces las concesiones que da Díaz son súper favorables para los inversionistas. Llega la electricidad a México, y la electricidad pues al final es robarle la oscuridad a la noche, ¿sí? Y que pues, válgame la expresión, es deslumbrante, deslumbra a la gente, ¿sí? Pero no me da de comer. Llegaron los teléfonos, les digo, ya nos podíamos comunicar, llegan los automóviles, que bueno, vamos a dar pronto una conferencia sobre la historia del automóvil en México, vamos a platicar cómo causaba terror muchas veces los automóviles, porque no podíamos concebir que un vehículo no tuviera tracción animal, pues, que no fueran animales los que lo jalaran, ¿no? De eso vamos a platicar en esa conferencia. Llegan los automóviles, pero ¿quién tenía un automóvil? ¿Quién tenía un teléfono? ¿Sí? ¿Quiénes gozaban o disfrutaban, insisto, de todos esos beneficios? Pues solamente unos cuantos. Las clases acomodadas, las clases que estaban alrededor del poder. Aquí comentamos cómo Porfirio Díaz, no podemos negar que sabía negociar, era un gran negociador. Y entonces los gobiernos de los estados, él ponía y quitaba gobernadores dependiendo de sus intereses. Él buscaba que nadie creciera. El único que podía crecer ahí o mantenerse arriba era Porfirio Díaz. Y si alguien comenzaba a crecer, era quitarlo del poder. Definitivamente quitarlo del poder. Por eso llegó a tener problemas con Bernardo Reyes, por ejemplo, porque Bernardo Reyes, que fue gobernador en Nuevo León, empezó a ganar mucha simpatía en el norte del país. Y podía ser un opositor al régimen, bueno, pues le quita la gubernatura. Y así por el estilo lo hizo en todas partes, ¿sí? Para conservar ese poder. Ahora, ¿que pacificó al país? Bueno, a ver, entendamos esto. Si por pacificar entendemos que ya no hubo intervenciones armadas extranjeras, es cierto, ¿sí? Ya no tuvimos intervenciones armadas durante el Porfiriato, hasta después del Porfiriato los americanos en el 14. Ya no tuvimos esa intervención. Ahora, que hubo revoluciones, pues no las hubo levantamientos que fueron sofocados y sofocados sangrientamente en México, como en Tomochic o con los yaquis, etcétera, que hubo esos levantamientos y que los sofocaron, como fue el final de la guerra de castas allá en Yucatán, que fue sofocado y prácticamente exterminado los mayas allá, se tuvieron que meter a la selva totalmente, la destrucción de Chan Santa Cruz, etcétera, hoy Felipe Carrillo Puerto, y fue sanguinario, realmente fue sanguinario, y él mismo Díaz lo reconoció, que en muchas ocasiones tuvo que ser cruel, pero que la sangre que se derramó era sangre mala para salvar a la sangre buena. Él mismo lo dijo y reconoce, ¿sí?, que fue cruel en ocasiones. Sí, pero no solo él. No podemos achacarle todo a Porfirio Díaz. Claro, esto también no le resta responsabilidad, es el presidente de la República. Sino, insisto, esa oligarquía, ¿sí?, los Terrazas, en fin, mucha gente a su alrededor que tenían ese poder absoluto, que eran dueños de haciendas, que eran dueños de grandes terrenos, permite la entrada de mucha inversión extranjera, es cierto, llegan a explotar nuestros minerales, ¿sí? Después tendríamos el problema de Cananea, llegan a explotar a nuestros trabajadores, tendremos los problemas de Río Blanco, uno en 1906, otro en 1907, y aquí nos podríamos ir como reelección por reelección, pero es la misma historia. Todo el mundo votaba por Porfirio Díaz, nadie se atrevía, ¿sí? Nadie se atrevía a enfrentársele. Y quien así lo hizo, o terminó en San Juan de Ulúa, ¿sí?, o terminaron muertos, terminaron desaparecidos, y es cuando se da el auge en México de la llamada Ley Fuga. Amigos que nos están escuchando, creo que la gran mayoría de ustedes entienden lo que es la Ley Fuga, ¿sí? Pero a lo mejor algunos no lo saben, profesor. Bien, es detener a una persona, ¿sí?, y balacearla por la espalda, y el argumento que voy a dar es que se quiso escapar, y como no me obedeció, le disparé.
Entonces era aplicar la ley fuga, sobre todo por medio del cuerpo de rurales. Los rurales que normalmente habían sido seleccionados por parte del ejército de maleantes, de malvivientes, etcétera, se les dio entrada en el cuerpo de rurales porque conocían los caminos, veredas, escondrijos, cuevas, etcétera, los conocían perfectamente, y con esto podían detener a los bandoleros y capturar bandoleros. Sí es cierto, pero después los bandoleros fueron ellos, sí, porque ya eran de por sí bandoleros, sí, se convierten en rurales y después los bandoleros eran ellos. La gente le tenía miedo a los rurales, en lugar de decir, qué bueno que ya llegaron. No, ya vienen estos. Y cometieron infinidad de saqueos, infinidad de tropelías, ¿sí? Ese sistema copiado de los Estados Unidos, de las tiendas de raya, que comentábamos la semana pasada aquí, se llamaban tiendas de raya porque se ponía una raya en lugar de firma porque la gente no sabía leer y escribir. Tenemos 85% de analfabetismo en México. Entonces, insisto, esa brecha entre los ricos y los pobres se hizo cada vez más grande. La gente rica era cada vez más rica, que eran los menos, y la gente pobre cada vez más pobres, que eran la mayoría, ¿sí? Aún así creció la población, les digo, de 1877 a 1910, de 9 a 15 millones de habitantes, con todo y que el índice de mortalidad entre los niños era altísimo, era verdaderamente altísimo. Vivían en condiciones insalubres, vivían en condiciones de abandono, ¿sí? Entonces, pues teníamos un índice de mortalidad alto y aún así la población siguió creciendo. Amigos, no nos pongamos una venda en los ojos. Esto estaba sucediendo durante el Porfiriato. Es la realidad, eso sucedía. Que es cierto que se llega a unas fiestas del centenario así fastuosas, enormes, ¿sí? Pero detrás de todo esto estaba la miseria del pueblo de México. Es más, cuando se inaugura la iluminación en el centro de la Ciudad de México, ¿saben cuál fue la orden? Y les digo, no fue una orden de Díaz, sino la orden de la gente que está alrededor de Díaz. La noche que se iba a inaugurar la iluminación en la Ciudad de México, ¿sí?, sacaron a garrotazos a todos los mendigos que estaban en el centro de la ciudad, que pedían limosna, que pedían caridad. A garrotazos los sacaron del centro histórico para que no se vieran feos, o sea, para que no se viera feo el panorama ahora que va a brillar la luz. Esto es real, Los sacaron a garrotazos, ¿sí? Porque ya va a haber luz. ¿Cómo se va a ver que iluminemos gente pidiendo limosna? Entonces, todo esto, bueno, no negamos que tuvo una gran capacidad también Yves Limantour para renegociar nuestra deuda. Se gana la confianza de los inversionistas extranjeros y comienzan a venir a invertir su dinero a México. Nos llegan muchas empresas, muchísimas empresas mineras, eléctricas, de tranvías, ferrocarriles, barcos, en fin, nos llega mucha inversión, ¿sí? Pero insisto, solamente unos cuantos se veían beneficiados con todo esto. Y tal parecía que Porfirio Díaz no se daba cuenta. Pero claro que lo sabía. Claro que lo sabía. Es imposible que no lo sepas, porque aparte ahí empiezan a surgir estas voces, ¿sí?, que de pronto gritan lo que está pasando, y pues los primeros, o entre los primeros, está Camilo Arriaga, ¿sí?, familiar directo de don Ponciano Arriaga, que es parte fundamental en la Constitución del 57, es su sobrino nieto, y que funda un club, ¿sí?, un club anarquista, o liberal. En ese momento le puso liberal, ya después se convertiría en anarquistas, donde pertenecen estos personajes, los hermanos Flores Magón, y que comienzan a hacer circular un periódico. Primero rentaron el Aguizote, el cual fue cerrado, y después se convirtió en el Hijo del Aguizote, y posteriormente sería Regeneración, y que a principios de los 1900, hay una foto que es histórica, que dice: la Constitución
ha muerto. Enfrente del periódico, en los muros del periódico, ponen esta lona y ponen crespones negros en un 5 de febrero, donde dicen la Constitución ha muerto. ¿Por qué? Porque llega enarbolando la Constitución del 57 Porfirio Díaz y la Constitución murió con él. No se aplicaba la Constitución verdaderamente, no se aplicaba. La Iglesia, que la Constitución del 57 iba más contra el clero, ¿sí? El clero, la Iglesia, seguía haciendo de las suyas, seguía teniendo el control absolutamente de todo. Entonces, pues la Constitución no se aplicaba. Entonces lo que había dicho Díaz, ¿sí? Pues no lo cumplió, ni era liberal, ¿sí? Ni era pacifista, y lo único que hizo fue perpetuarse en el poder. ¿Qué le pasó a Díaz? O sea, que Díaz que peleó, Díaz que luchó contra los franceses, que hizo tantas cosas, ¿qué sucede con Porfirio Díaz? Miren, yo no le quito, insisto, nada de mérito en su primera etapa, pero tampoco le quito nada de responsabilidad a Porfirio Díaz, porque él tiene que ser responsable al momento de ser el presidente del país. Pero la corte que estaba alrededor de él, esa corte de, ¿cómo podemos decirlo?, de aduladores alrededor de la imagen de Porfirio Díaz, esa corte salamera alrededor de Porfirio Díaz, definitivamente lo perdió. Y por eso yo me acuerdo de aquella anécdota que ya hemos platicado aquí de los generales romanos cuando regresaban triunfadores a Roma y que los trataban como dioses, y en su auriga llevaban un esclavo que les venía diciendo: eres un hombre, no lo olvides, no eres Dios. Eres un hombre, no lo olvides, no eres Dios. Y de pronto pues yo creo que le hizo falta a alguien así a Porfirio Díaz, que estuviera a su lado y le dijera: eres un liberal, ¿sí? No eres omnipotente. Porque de pronto se hacía todo lo que Porfirio Díaz pedía, todo absolutamente. Entonces era una paz figurada, sí hubo un progreso, sí, pero había una paz completamente figurada. La paz no existía en el ambiente rural, no existía. Fueron decenas y decenas de periódicos que fueron cerrados, que fueron clausurados y que fueron encarcelados. Aquí decíamos de los Flores, bueno, de Ricardo Flores Magón, más de la mitad de su vida, literal, más de la mitad de su vida estuvo encarcelado. Sí, empieza a circular el periódico Regeneración y fue meterlo a la cárcel a cada rato por las declaraciones que hacía ahí, por los artículos que escribía Ricardo, que cada vez se vuelve más radical Ricardo Flores Magón, hasta llegar al anarquismo. Que, bueno, en su momento vamos a explicar un poquito esta parte del anarquismo. El periódico Regeneración, que tenía que distribuirse clandestinamente, pero que llegó a tener tirajes de decenas de miles, decenas de miles. Mucha gente leía el periódico Regeneración y estaban aprendiendo esos conceptos liberales. El partido que fundan los Flores Magón fue el Partido Liberal, retomando esos principios liberales de la Constitución del 57. Por eso yo le había dicho, licenciada, que el programa de hoy era un poquito especial, porque íbamos a dar un giro para platicar de ese cambio tan radical de Porfirio Díaz, ¿sí? Cómo se va dando, cómo persigue a los coras, persigue a los huicholes, a los mayas, a los yaquis. Platicábamos de esta batalla de Tres Castillos, donde él presume mucho, se extermina a los apaches, ataca mucho a estos grupos. ¿Qué pedían los yaquis? Los yaquis pedían ser una nación. Siempre habían sido agredidos los yaquis, no los habían dominado, y de hecho ni Díaz pudo con ellos, a pesar de todos los que se llevó a Yucatán, ni Díaz pudo con ellos. El único que los pudo pacificar fue Lázaro Cárdenas, ni Díaz pudo con ellos. Pero bueno, pedían ser una nación, que se les respetara como una nación, ¿sí? Y casi los exterminó, pero al final no pudo con ellos. Pero bueno, esas grandes construcciones, etcétera, pues todo fue un oropel, un oropel para hacernos creer que México vivía
en esa paz victoriana, ¿no? Y no era cierto. Yo quiero platicar una anécdota y van a decir, ¿qué tiene que ver esto, profesor? Bueno, yo quiero platicarlo por lo siguiente. Yo respeto, vamos a platicar la historia de un hecho, o sea, esto sucede en 1901, ¿sí? Un 18 de noviembre de 1901, en la Ciudad de México. Más que nada para ver el trasfondo, ¿sí? Aparte de que es un hecho anecdótico, y vamos a platicar un poquito de la historia de los 41. El esposo de Amada, de su hija, de Porfirio Díaz, que participa en una fiesta de ambiente homosexual, ¿sí? Toda esta historia, bueno, la conocíamos. De hecho, el número 41 se sigue asociando, ¿sí?, con la homosexualidad, se sigue asociando. Es más, en ese tiempo, bueno, algo bien curioso, hasta dónde se llegó, ¿no? Desapareció el batallón número 41 del ejército. No hay batallón 40, o sea, no hubo batallón 41. Podías pertenecer al batallón 40 o al batallón 42, pero no al 41, porque hizo famoso el 41 porque era un yerno de Porfirio Díaz. Nosotros no vamos a criticar y nunca lo haríamos, y yo más como psicólogo muchísimo menos, o sea, criticar las preferencias sexuales de alguien, pero para nada. Pero yo quiero hablar de cómo se pensaba en 1901, ¿sí? ¿Cuál era la idea? Si pensamos, insisto, es la manera de ver las cosas desde la perspectiva de 1901, eso era algo mal visto, era una degradación del ser humano, ¿sí? Pero cuando aquella famosa fiesta de los 41 en 1901, que se descubre, donde hay muchos invitados, les digo, es una fiesta homosexual, donde hay varios hombres transvestidos, ¿sí? Y que se arma un gran escándalo porque había gentes muy importantes, muy importantes. Insisto, yo jamás haría una crítica, de hecho tengo buenos amigos, ¿sí?, y buenas amigas dentro de la comunidad homosexual. Nunca haría una crítica, me estoy basando en lo que se pensaba en ese tiempo. Encuentran, por ejemplo, que entre los 41 estaba Antonio Dalit, ¿sí?, que era a su vez ahijado de Maximiliano y Carlota. Él era ahijado de Maximiliano y Carlota. Estaba Ignacio de la Torre, que era el yerno de Porfirio Díaz, ¿sí? Y fue un gran escándalo. Que aquí entra, insisto, la parte anecdótica por lo siguiente, porque, por ejemplo, Ignacio de la Torre se casa en 1888 con Amadita, para muchos la hija más querida de Porfirio Díaz, ¿sí? Y es descubierto en esta fiesta, salvan su reputación, no obligándolo, no lo obligaron al escarnio público, porque esa era como la pena para las personas que eran descubiertas en esta situación, que eran homosexuales, el escarnio público, sacarlos a la calle a barrer para que la gente se burlara de ellos. Pero ¿cómo iba a estar ahí metido el yerno del presidente, el esposo de su hija? Se sabe que logró escapar, o lo liberaron, fue a hablar con Porfirio Díaz, le puso tremenda regañada, se supone, o se entiende, y lo corre a Morelos. Que de ahí, amigos, se da una situación curiosa, porque él resultó posterior ser caballerango, él resultó que contrató como caballerango a Emiliano Zapata, ¿sí? Lo contrata como caballerango, y de ahí que han surgido esos rumores de que si Zapata era bisexual. Han surgido esos rumores por su relación con Ignacio de la Torre. No se ha comprobado absolutamente nada. Dice, si fuera es lo de menos, pues, o sea, es lo de menos, pero no se ha comprobado absolutamente nada. Pero fíjense lo que pasa con Ignacio de la Torre, ¿sí? Él
posterior a la revolución, él es el que consigue el carro o los carros donde se van a llevar a Madero y a Pino Suárez para que los maten en Lecumberri. Ignacio de la Torre, ¿sí? O sea, vean el poder, o sea, vean la corrupción ahí, ¿sí? No estamos criticando que sea homosexual, ese es otro asunto, sino el poder que tenía, que aún yéndose ya su suegro, él se queda en México y él actúa o forma parte del complot para matar a Madero y a Pino Suárez. Tan es así que cuando Venustiano Carranza entra a la Ciudad de México, mete preso al ingeniero de la Torre, ¿sí? Y por ser parte del complot para matar a Madero. Y cuando Zapata y Villa toman la Ciudad de México, Zapata lo libera a Ignacio de la Torre. Lo que de pronto uno dice, como que sí había algo, ¿no? Ahí entre ellos, no sé, empieza como los chismes o rumores. No, lo libera, pero se lo entrega a la tropa. Se lo entrega a la tropa. ¿Y cómo sería el ambiente de represión para la gente con otras preferencias? Sí, que es violado, sí, o es abusado sexualmente, y no solamente físicamente, sino le introdujeron objetos analmente, de tal forma que le causan lesiones, que cuando ya lo dejan, él se va a Estados Unidos y muere por las lesiones que recibió en la parte rectal, ¿sí? El ingeniero de la Torre. Regresémonos un poquito, ¿sí? Es esta sociedad que se hablaba tan pura, casta, tan conservadora, ¿sí? Pues vean, hacían sus fiestas homosexuales, era gente, que se divertía, pero para la moral de ese tiempo, bueno, esto era de escándalo. Y les digo, era un poquito el tipo de gente que se escondía, que daban una apariencia, pero que realmente tenían otra. Insisto, yo no estoy criticando sus preferencias, pero para nada. Solamente estoy diciendo, vean la doble moral que se llevaba. Y fue cuando se empezó a hablar en México esto son ideas que chocan, de un liberalismo conservador. Qué curioso, ¿no? El término, un liberalismo conservador. ¿Por qué? Este ejemplo lo utilicé únicamente para que vean cómo había una doble moral, cómo de pronto los hacendados supuestamente eran benefactores y realmente abusaban del trabajador, abusaban del peón, ¿sí? Vemos esta doble moral de los porfiristas, y por eso pusimos el ejemplo de Ignacio de la Torre, subrayo para que no me vayan a decir algo, en nada que ver sus preferencias, sino cómo había esa falsedad, ¿sí? Dentro de la misma dictadura. La corrupción era tremenda, ¿sí? Les platico una anécdota. No tengo el nombre del general, pero un general o un coronel que peleó del lado de Porfirio Díaz, alguna ocasión va a Palacio y le dice: general, pues yo peleé con usted, apóyeme, ayúdeme. Y él lo manda, les digo, no tengo el nombre, en alguna de mis notas lo debí haber dejado, lo manda a una aduana, a Tampico, ¿sí? Lo envía a la aduana y le da trabajo. Pero este general o coronel llega y pone en orden la aduana, y que no haya corrupción y que todo pase derechito, ¿sí? Y empiezan a llegarle quejas a Porfirio Díaz. Dice: es que tú mandaste a este hombre, sí, o bueno, usted, general, mandó a este hombre y no nos deja hacer negocios, ¿sí? Porque este hombre llegó bien legal y todo derecho. Entonces lo manda a llamar, después de un año, lo manda a llamar a Palacio Nacional, se entrevista con él, y Porfirio Díaz le dice: ¿sabes qué? Te quiero felicitar por tu honradez y por tu honestidad, pero ahora te me largas de aquí por tarugo, con otra palabra, ¿sí?
¿Pero por qué, general? Porque te puse ahí para que te beneficiaras. Fue lo que me pediste, ¿no? Por eso te puse en una aduana. Pero eres muy tarugo. Y le quitó la aduana. Vean, ¿sí me entienden esa doble moral que había? ¿Sí? Entonces, de pronto nos quedamos con esa idea de que todo era perfecto. No era perfecto. Todo lo que fue la dictadura no era perfecta. Les pongo un último ejemplo, ¿sí?, de cómo se manejaban las cosas. Otro militar que peleó del lado de Díaz, ¿sí?, agarra y le dice a Díaz, general, Díaz le dice, ¿qué hago por ti? O sea, yo estoy en el poder, soy el presidente, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué puesto quieres que te dé? No, yo no quiero que me des ningún puesto. Sí, peleamos juntos y todo, pero yo no quiero ningún puesto. Entonces, ¿qué quieres? Y dice, yo solamente te voy a pedir un favor. Dice, tú cuando vas del Castillo de Chapultepec a Palacio Nacional, pasas por el Café Colón. Varios conocemos el Café Colón, está en la esquina de la Alameda Central. Dice, sí, por ahí pasa tu comitiva. Yo voy a estar tomándome un café. Lo único que te pido es que te pares y me saludes. Sí, es lo único. No quieres un puesto, una secretaría, una subsecretaría. No, solamente quiero que me saludes, nada más. Y efectivamente, imagínense este hombre sentado en una mesa, Café Colón, al aire libre, y que pase la comitiva presidencial, se haga alto la comitiva presidencial y el presidente de la República se baje del vehículo, ir a saludarlo a su mesa. ¿Sí? Imagínense la de negocios que hizo este hombre, porque dicen, hasta el presidente viene a saludarme. Nos damos cuenta, amigos, o sea, así era como se vivía en el Porfiriato. Estábamos engañados, pues. Sí es cierto, hubo progreso, llegó la electricidad, llegaron muchas cosas, pero estábamos engañados. Realmente se vivía de otra forma, la realidad era otra. El pobre cada vez era más pobre, al pobre había que correrlo a palazos, y al rico, sí, había que ponerlo donde había dinero para que se hiciera más rico todavía, y si no era capaz de hacerlo y se portaba honestamente, te corro por tarugo. Eso era como se vivía durante el Porfiriato. Licenciada, se nos fue el tiempo. Ya me piqué y bueno, todavía hay varias cosas que platicar, pero lo platicamos la próxima semana, licenciada. Perfecto, profesor. Yo no lo quise interrumpir porque sé que nuestros amigos están emocionados escuchándolos y su voz se escucha así apasionada. Si lo vieran ustedes en vivo, hombre, se ve cómo lo disfruta el profesor. Y pues bueno, muchas gracias, amigos. Gracias por estar con nosotros cada lunes. Saludamos rapidísimo a la señora Socorro Martínez Valdés, a José Ángel Coronado, que nos dice que sí es cierto lo que comentaba el profesor de los túneles de San Ángel. Bueno, muchas gracias por el comentario. Josué dice que si ha visitado el castillo de Porfirio Díaz en Tampico, profesor. Ángel Mijares dice que habla de lo del incidente diplomático y la disputa territorial de la isla de Clipperton, que si se va a tocar. Y bueno, Adri Cruz nos pregunta que si es a las 5 de la tarde la conferencia de los hombres de la Reforma. Sí, a las 5 en punto de la tarde. Y pues también Carlos Cuautli, muchas gracias por tu mensaje. Dice que a Porfirio Díaz le gustaba mucho cabalgar en la Alameda Central. Saludos a Javier Figueroa, a Alex Ramos de Tócuaro, Michoacán. Y pues bueno, amigos, nos vamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Recuerden que todos los lunes la cita es a las 10 de la noche. Gracias a todos los que nos ayudan a que este programa se difunda más. Muchas gracias, de verdad. Es una ayuda tremenda la que ustedes nos hacen y les estamos muy muy agradecidos. Y pues ahora sí nos vamos los lunes en Spreaker y el recalentado en todas las plataformas habidas y por haber, casi ahora sí nos vamos. Cuídense, que estén muy bien y por acá los esperamos el próximo lunes. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio.
Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.